de eso quiero hablarles. Oración de conquista. Oración de conquista. Ese va a ser nuestro tema hoy. Si acabamos bien y si no, pues continuamos el próximo domingo. Oración de conquista. Hay 3 pasajes que yo quiero que hoy meditemos. Nos dan mucha enseñanza acerca de cómo por medio de la oración podemos vivir vidas en victoria. Y antes de entrar a esos 3 pasajes, quiero poner esto en tu corazón, en tu mente. Dios no ha planeado ni una sola derrota para nosotros. Fíjate lo que estoy diciendo. Dios no ha planeado ni una sola derrota para nosotros. Eso no está en la mente de Dios. No está en los propósitos de Dios. Aunque a veces pareciera que estuviéramos en derrota, no lo estamos. Si tú lees 2 de Corintios capítulo 3, Pablo habla un poquito de eso. Y Pablo dice, caídos, pero no derribados. Termina su expresión con esas frases. Caídos, pero no derribados. Angustiados, perseguidos, maltratados, pero en medio de todo eso sabemos que Dios está con nosotros. Y si a veces pareciera que estuviéramos en derrota, yo me agarro de esa palabra, caídos, pero no derribados. Me caí, me tropecé, pero no estoy destruido, no estoy deshecho. Dios de ahí nos levanta. Proverbios dice, 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levanta. Entonces en Dios hay esperanza, en Dios hay victoria. En la mente de Dios no existe la derrota. Pon eso en tu mente. Jesús dijo en Juan 10:10, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. Dice, el ladrón vino a robar, matar y destruir. Y luego Jesús dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esas son palabras poderosas de Jesús. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El propósito de la venida de Jesús, o uno de los propósitos de la venida de Jesús a morir en la cruz, es que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, hay una forma que Dios nos enseña cómo vivir esa vida en abundancia, cómo vivir la vida de calidad, cómo vivir la vida de victoria, de conquista. Dios siempre nos va a poner frente a luchas, frente a retos, frente a circunstancias, para que nosotros conquistemos, para que tú conquistes. Ese es el objetivo de Dios, que tú crezcas, que tú madures. La lucha te hace crecer, la lucha, la enfermedad, la crisis económica, todo tiene que hacerte crecer. No lo veas solo como algo malo que está pasándote. Aprovecha que tu fe crezca, que tu comunión con Dios crezca. Y las luchas, todo nos tiene que enseñar a crecer en Dios. Entonces, yo quiero que analicemos estos 3 pasajes. Cómo la vida de oración nos lleva a vivir en lo milagroso, en lo sobrenatural, en la vida de conquista. Dios no planeó ni una sola derrota, ni una sola derrota. Dios no tiene plan B. Dios solo tiene el plan A. No falla, no falla. No hay plan B. Yo no me imagino a Dios diciendo al Espíritu Santo o diciendo a Jesús, pues ni modo, nos falló esto y hay que inventarnos otra cosa para solucionar esto otro. Yo no veo a Dios así. Dios va creando escenarios y nos mete a esos escenarios, y en medio de eso todo está, como diría aquel, ¿verdad? Fríamente calculado. Todo está fríamente calculado. Dios lo planeó, Dios está ahí. Ahora, a veces Satanás viene, porque él es el ladrón, y viene a robar, matar y destruir.
pero lo que Satanás intenta para mal contra nosotros, Dios lo toma y lo vuelve para bien. Dios lo convierte para bien. Vamos a ver la vida de oración. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 22 hasta el 33. Mateo 14, del versículo 22 hasta el versículo 33. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Subraya este versículo, versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino andando sobre ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. La primera cosa que yo quiero sobresaltar o resaltar en este pasaje es la vida de oración. Este era el estilo de vida que Jesús tenía. Jesús oraba. Yo creo que Jesús pasaba más tiempo en la oración que en la vida de acción, de ir y predicar. Esto es lo que yo veo en la Biblia, ¿verdad? Porque a veces él pasaba noches enteras orando. Y si nosotros queremos vivir lo sobrenatural, lo milagroso como lo vivía Jesús, pues tenemos que aprender o desarrollar una vida de oración. Nosotros siempre ponemos peros con los tiempos, ponemos ese pero de decir: es que no puedo, la familia, el trabajo, las cosas que tengo que hacer, tengo que ir aquí, tengo que ir acá. Pero mira, si tú ves a Jesús, su vida era una vida de esfuerzo. Él pagaba el precio. Imagina que cuando amanecía, él no iba a dormir, a descansar. Él no se escudaba diciendo: ya pasé toda una noche en oración, ahora voy a descansar un ratito. Él no hacía eso. Él iba, después de que oraba toda la noche, al amanecer Jesús empezaba su trabajo, empezaba su vida de acción. Lógicamente sí desayunaba, sí comía, sí cenaba, tomaba agua, se echaba un baño, atendía todas esas cosas, pero él no se escudaba en decir: ay, no puedo porque ya pasé toda la noche en oración y estoy muy cansado, no voy a ir a predicar y no voy a ir a sanar al ciego, al sordo, al mudo. Él no se escudaba en eso, él pagaba el precio. De hecho, la vida de oración demanda un precio que pagar. Lo voy a repetir eso: la vida de oración demanda un precio, y es tiempo, pasar tiempo con Dios una y otra vez. Tenemos que aprender
a darle tiempo a Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que de la noche a la mañana tú ya vas a orar como Jesús oraba o como los apóstoles oraban. Estoy diciendo que es un proceso que tenemos que aprender. En ese aprender es tiempo. Y en el tiempo tú te vas a dar cuenta que sin necesidad de que alguien te presione, sin necesidad de que alguien ande detrás de ti, tú estás desarrollando por ti mismo la vida de oración. Mira, yo quiero que tomes nota de algunas cosas interesantes del pasaje que acabamos de leer. Versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Si tú vas a los versículos atrás, del versículo 13 al 21, vas a leer la historia de la multiplicación de los panes y de los peces y de cómo Jesús dio de comer a 5,000 personas, sin contar mujeres y sin contar niños. Y entonces, cuando terminan de recoger las cestas de comida que sobraron, cuando terminan de atender a la gente, Jesús quiere ir al otro lado del lago, del mar. Es un lago enorme, el lago de Galilea. Y entonces dice que Él hizo que sus discípulos se subieran a la barca y les dio la orden: caminen, avancen. Y yo los veo allá nos encontramos. Ahora dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Ojo en esto, porque aquí vemos, o vamos a deducir, el tiempo de oración que Jesús pasó esta noche, porque fue toda una noche. Dice el 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, con esto deducimos que Él comenzó a orar antes de que llegara la noche. No sé, ¿qué te parece que la noche hoy en nuestro tiempo empieza a caer a las 6:30 de la tarde, 7 de la tarde o de la noche ya? Quiere decir que Él empezó a orar antes de esa hora, porque aquí dice: y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahora pon atención al 24, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Yo te dije hace rato que siempre que Dios nos pone ante una circunstancia, siempre Él va a esperar de nosotros que dependamos de Él, que lo busquemos a Él, que entremos en la vida de oración hasta obtener los milagros de Dios, hasta obtener la respuesta de Dios. Este es el problema de mucha gente hoy, que la gente ora por algo, pero hace oraciones muy vagas, oraciones muy simples. Una oración de 2 minutos: Señor, sánalo, Señor, libéralo, Señor, haz un milagro, y hasta ahí terminó todo. Y yo lo que veo aquí es la insistencia y la constancia en la oración. Mira, dice el 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Ese versículo es clave. La cuarta vigilia de la noche. Ojo en esto, porque una vigilia es de 3 horas, según los tiempos de los judíos. Una vigilia duraba 3 horas. La primer vigilia comenzaba de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa era la primera vigilia. La segunda vigilia comenzaba de 9 de la noche a 12 de la noche. Tercer vigilia, de 12 de la noche a 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia, de 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. ¿Cuánto tiempo entonces oró Jesús en esta ocasión? Dice el versículo 23 que antes de que llegara la noche, puede ser antes de las 6 de la tarde, y Él pasó toda la noche orando, toda la noche. Por lo menos yo veo aquí 12 horas de oración, sin que fuera interrumpido. Por eso dice que se quedó solo.
El que entiende de oración sabe que cuando uno ora va a pasar tiempo solo. Los buscadores de Dios son solitarios en este sentido, que están mucho tiempo solos con Dios. Es solo Dios y ellos, nadie más, nadie más. Aquí no entra la esposa, el esposo, aquí no entran los hijos, aquí no entra la familia. Es un tiempo solo con Dios. Ahora, Jesús estuvo 12 horas en el monte orando. Y dice aquí, versículo 26. Bueno, desde el versículo 24 habla de un viento contrario. Dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ojo en eso. Imagínate los discípulos, mientras Jesús pasa 12 horas en oración, los discípulos pasan 12 horas remando, queriendo cruzar este lago. Y están duro y duro y duro. A mí me habla de que cuando no hay una vida de oración, hay mucho esfuerzo humano. A mí me muestra eso. Cuando no hay una vida de oración, hay mucho esfuerzo humano. Y estamos remando, el viento nos empuja hacia atrás. No sé, pudiéramos avanzar medio kilómetro, 100 metros. Y cuando creemos que ahí vamos, el viento nos empuja atrás y tenemos que volver a echarle fuerza humana, esfuerzo humano, y entonces estamos batallando y no podemos salir de ese atolladero, de ese momento contrario. No podemos salir de ahí. Ahora, nota esto, el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Ve la diferencia? Primero, Jesús está solo en el monte orando. 12 horas, casi al amanecer, 6 de la mañana. Ahora, por el otro lado tenemos a los discípulos remando las mismas 12 horas que Jesús estuvo en el monte orando. Son las mismas horas que ellos están tratando de cruzar este lago. Y no pueden, no han avanzado más que a la mitad. Ahora ve la diferencia. Jesús baja del monte y empieza a caminar. Estaba hablándoles acerca de la diferencia entre Jesús y los discípulos. Jesús está pasando tiempo de oración mientras los discípulos están remando, están desgastándose, están batallando para avanzar y no pueden avanzar. Esto es lo que pasa con nosotros. Cuando nosotros queremos hacer nuestra vida sin Dios, sin una relación con Dios, vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo luchando, remando, y nos vamos a cansar y nos vamos a desgastar y no vamos a salir de la crisis porque no estamos dedicando el tiempo a Dios. Jesús, para él fue muy fácil caminar sobre las aguas. Ahora yo quiero que veas, o más bien yo preguntaría, ¿caminar sobre las aguas es natural o es sobrenatural? Yo creo que es sobrenatural. Nosotros no hemos caminado sobre las aguas. Tú y yo no hemos caminado sobre las aguas. Los únicos dos que yo veo en la Biblia es Jesús y Pedro. Los dos caminaron sobre las aguas. Y entonces yo veo que a Jesús se le hizo fácil. ¿Qué tiempo? Piensa esto. ¿Qué tiempo desde que puso el primer pie en el agua hasta alcanzarlos? ¿Qué tiempo tardó Jesús? No dice.
Pero dice que cuando llegó la cuarta vigilia, él bajó del monte y empezó a caminar y los alcanzó donde ellos estaban. No sé, 10 minutos, 20 minutos caminando, media hora, no sé, no dice cuánto tiempo, pero sí podemos deducir que para Jesús fue más fácil caminar en lo sobrenatural después de una vida de oración, después de haber orado, después de haber buscado a Dios. Para Jesús fue más fácil caminar sobre lo natural, en la vida sobrenatural. Esto es exactamente lo que nos puede pasar o nos va a pasar a ti y a mí cuando empecemos a dedicar más tiempo a Dios, más tiempo a Dios. Tú dirás, no tengo tiempo. Sí lo tenemos. El asunto es que no lo sabemos administrar. Piensa, ¿cuánto tiempo gastamos viendo televisión? ¿Cuánto tiempo gastamos en distracciones? ¿Cuánto tiempo gastamos haciendo sobremesas? ¿Cuánto tiempo gastamos en el celular? ¿Cuánto tiempo gastamos en cualquier otra distracción? Piensa eso. Y seguramente si juntáramos todo ese tiempo que a veces tenemos durante el día, entonces pudiéramos sacar más tiempo para Dios. Ok, sigamos aquí en nuestra lectura y vamos a ver algunos aspectos más. Dice el 26, y los discípulos, viéndole andar o caminar sobre el mar, se turbaron. Fíjate que cuando no hay una vida de oración hay miedo, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo, tuvieron miedo. Esto es exactamente lo que nos pasa cuando no tenemos oración en nuestra vida. A mí me da mucho miedo la vida, en verdad. Me da miedo la enfermedad, me da miedo la escasez, me da miedo la problemática de la vida. Pero cuando yo voy a Dios, puedo tener confianza, puedo tener fe, puedo tener esperanza, puedo tener seguridad de que Dios está conmigo, de que Dios me va a ayudar, de que Dios me va a sacar, de que Dios va a mover su mano y va a hacer milagros a mi favor. Pero si no hay una vida de oración, el miedo me invade, el miedo me domina. Versículo 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ánimo, yo soy, no temáis. Son 3 palabras que van a destruir el miedo. Ten ánimo, número 1. La segunda palabra, Jesús dice, yo soy, es decir, Él está seguro de su identidad. ¿Quién es Él? Yo soy. Segunda palabra. Tercera palabra, no temas, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, ven. Qué seguridad de Jesús, ven. También experimenta lo milagroso, también vive los milagros, vive lo sobrenatural de Dios. Ven, qué impresionante. A mí me impresiona esto. Versículo, estoy en el 29, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ahí está, Pedro caminó también sobre las aguas. Pedro caminó, pero mira la indicación de Jesús a Pedro, ven a mí. Es como que esa invitación también es para nosotros. Ven a mí, ven, pasa tiempo conmigo, pasa horas conmigo, no un ratito, no una oración de 5 minutitos y así como de ya rápido, vámonos al trabajo, vámonos a nuestras actividades. No, Jesús está invitándonos a pasar tiempo con Él. Pasa tiempo con Él. Esa es la indicación que nos está dando este día. Si queremos lo milagroso, si queremos la vida de conquista, si queremos lo sobrenatural, pasa tiempo con Él. Yo no sé tú, pero para mí es más fácil, o para mí es más grato, más bien esa es la palabra, más grato pasar tiempo con Él que estar batallando en la vida con las circunstancias. Pasa tiempo con Jesús. Este era el primer pasaje que yo quería que leyéramos. Y quiero mostrarte
un segundo pasaje, cómo la vida de oración también nos lleva a una vida de conquista. En Génesis 32, vamos para allá, Génesis capítulo 32, versículo 22 al 32. Déjame hacer la lectura y después vamos a analizar algunos versículos. Génesis 32, del 22 al 32. Dice así: y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, está hablando de Jacob, y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo. Otra vez encontramos a los que buscan a Dios, pasan tiempo solos. Versículo 24, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba, es decir, hasta que amanecía, otra vez toda la noche. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras que con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. De hecho, Israel significa eso, el que lucha con Dios, no contra Dios, sino con Dios, al lado de Dios. Versículo 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Subraya esa parte, versículo 30. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Pero por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob. Jacob es un ejemplo de cómo tener vidas de oración, vidas de oración. Jacob habla de un hombre que necesitaba cambios en su vida, como tú y yo los necesitamos, cambios en todo su ser. Si tú lees todo el capítulo 32, dice que su hermano venía con 400 hombres, Esaú, para matarlo. Acuérdate que 20 años atrás, 21 años atrás, Jacob había robado la bendición de su hermano y salió huyendo y llegó a tierra de Madián. Ahí se casó con 2 mujeres y entonces cuando él decide regresar, a mitad del camino le sale al encuentro un siervo de Jacob y le dice: allá adelante viene tu hermano y viene con 400 hombres para matarte. Lo que Jacob hace es dividir todo lo que llevaba, la gente, los ganados, los animales, las riquezas, todo lo dividió en grupos. Al final dejó a sus esposas y a sus hijos y los envió al final. Pero cuando él ya estuvo solo, él pasó una noche entera en búsqueda de Dios. ¿Por qué digo que en la búsqueda de Dios? Dice que vino un ángel, vino un varón, y vemos que era un ángel porque así lo dice los profetas menores, que era un ángel. ¿Y sabes qué pasó? Jacob se agarró de este ángel y le dijo: no te suelto hasta que me bendigas. Y el ángel se movía, el ángel se sacudía, pero Jacob estuvo ahí toda la noche y dice que estuvo solo. Otra vez la frase solo. Al igual que Jesús se quedó solo, ahora vemos a Jacob que pasa tiempo solo con Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que desarrollar,
una búsqueda de Dios, y la búsqueda de Dios nos va a empujar a pasar tiempo solos. Solo eres tú y Dios. Y Jacob estuvo ahí. Ahora, me llama la atención el versículo 30, porque en ese versículo dice que Jacob dijo: vi a Dios cara a cara. Vi a Dios cara a cara. Ojo en eso. Y al final de este versículo dice: y fue librada mi alma. Qué impresionante, mis hermanos. Qué impresionante. A veces necesitamos pasar tiempo con Dios hasta que algo se rompa en nuestra alma. A veces hay ataduras en nuestra alma, hay ligaduras en nuestra alma que nos llevan a una vida de opresión, a una vida de depresión, y estamos batallando con la depresión, estamos batallando con estas luchas. Ahora, yo quiero poner esto en tu corazón. Espero esto te bendiga, porque a mí me ha bendecido enormemente. ¿Cuánto tiempo pasó Jacob luchando con el ángel? Dice ahí que toda la noche, hasta que rayó el alba, es decir, hasta que venía amaneciendo, hasta que los primeros rayos del sol empezaron a salir en el cielo. Y entonces la frase vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma tiene mucho que decir. Imagínate la angustia que Jacob tenía. Jacob estaba angustiado porque su hermano venía a matarlo y venía con 400 hombres. Él pensaba en sus esposas, él pensaba en sus hijos, él pensaba en lo que había logrado durante 21 años lejos de su casa. Y entonces ahora ve que en un momento todo va a ser destruido. Todo lo que él logró, todo lo que él avanzó va a ser destruido. Y decide él pasar una noche con Dios, toda una noche, hasta que su alma fue librada. Ojo en esto. Para mí, que tu alma sea librada significa encontrar la sustancia en Dios. Lo voy a decir una vez más. Encontrar la sustancia en Dios. ¿Cómo sabes que ya alcanzaste la victoria? Hasta que tu alma tiene paz. Algo sucede en la búsqueda de Dios. Algo se rompe hasta que tu alma tenga paz. Cuando tu alma tenga paz, entonces sabe que ya tienes la victoria. Sabe eso en tu corazón. Ahora, literal, Jacob no había enfrentado a su hermano todavía, pero en su interior su alma ya había sido librada. Significa que Jacob tenía una paz impresionante en su interior, y él sabía que Dios ya le había dado la victoria. De eso se trata la oración de conquista. Orar hasta que tú tengas la victoria. A veces no podrás orar 12 horas seguidas, pero si tú tomas un ritmo en tu vida diaria, y no sé, el primer día ocupaste 1 hora, el segundo día 1 hora, el tercer día 1 hora, y no sé cuánto tiempo, pero estás orando constantemente, llegará el momento en que algo se rompa en tu espíritu, en tu alma, y tú dirás lo que dijo Jacob: mi alma fue librada. Y cuando tu alma sea librada, puedes tener la seguridad, la sustancia de que ya tienes la victoria. Hasta que tu alma sea librada. Es tener la sustancia, es tener la seguridad. Y entonces, cuando Jacob tuvo esta sustancia, cuando Jacob tuvo esta seguridad, él pudo ir y encontrarse con su hermano, y su hermano no lo mató, porque él había ganado la noche de atrás, él había ganado la victoria. Las victorias se ganan antes de enfrentarlas. Lo voy a decir una vez más. Las victorias se ganan antes de enfrentarlas.
¿Dónde las ganamos? En la oración, en la búsqueda de Dios, una búsqueda continua. Vuelvo a insistir, puede ser que tú dediques 1 hora al día, pero si somos constantes, seguramente vamos a ver algún resultado. Pero si empezamos hoy una vida de oración y pasado mañana nos desanimamos y volvemos a orar hasta dentro de una semana, hasta el próximo mes, y retomamos las peticiones que hayamos hecho, entonces eso no es constancia. Nos va a llevar más tiempo tener las victorias. Nos va a llevar más tiempo, mis hermanos. Debemos ser constantes. No importa que nuestros pasos sean chiquitos, pero si somos constantes en dar pasos chiquitos, no sé en cuánto tiempo ya no estaremos donde empezamos. Estaremos avanzando. Constancia. De eso trata la vida de oración, ser constante. Si tú vas a orar media hora al día, bueno, sé constante. Media hora hoy, media hora mañana, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, la próxima semana, el próximo mes. Ser constantes en la vida de oración. De eso trata esto, mis hermanos. Esta gente en la Biblia tenían milagros, tenían experiencias sobrenaturales, porque eran constantes, eran determinados. Para tener una vida de oración se necesita determinación, de decir, voy a empezar y voy a avanzar, aunque mis pasos sean chiquitos, voy a avanzar. La gente que decide no usar la oración en su vida es gente que está demostrando orgullo delante de Dios. Es como decirle a Dios, no te necesito, Dios. No necesito que me ayudes, no necesito que me bendigas, yo puedo solo, yo estoy solo. Quizás no lo estamos diciendo textualmente, pero nuestros hechos están hablando y nuestros hechos dicen que no necesitamos a Dios cuando no oramos. Pero la persona que está orando es que está diciéndole a Dios, yo te necesito. Necesito tu mano, necesito tu poder, necesito tu gloria, necesito tu presencia, Señor. Te necesito. Haz un milagro en mi vida. Cambia mi vida, cambia mi matrimonio, cambia mi familia, cambia mis circunstancias, cámbiame. Cuando oramos constantemente es decirle eso a Dios. Jacob pasó toda una noche. El ángel vino. Y Jacob lo tenía agarrado de la cintura y el ángel movió un pie, lo extendió y le pegó entre el muslo y la cadera, lo descoyuntó. A partir de ese momento Jacob caminó cojeando todo el resto de su vida. ¿De qué habla eso? ¿Qué me dice? A mí me dice que la oración es un precio que pagar. No es fácil. Tiene un precio. El diablo siempre está procurando que no oremos. El diablo siempre nos distrae. ¿Cuántas veces comenzamos nuestros días en la búsqueda de Dios? Inmediatamente empieza a sonar el teléfono, alguien está tocando a la puerta, algo está sucediendo de tal forma que nos saca de la intimidad con Dios y empezamos a dedicarle tiempo a las cosas naturales, a las cosas que están por delante y nos estamos olvidando de Dios. Por eso es importante que antes de que empieces tu día, tú te levantes y hables con Dios, dedícale tiempo a Dios. Yo creo que en Dios hay respuesta, en Dios hay solución. Tú y yo no tenemos la respuesta, tú y yo no tenemos la solución, pero Dios la tiene. Dios sabe cómo sacarnos de ese lugar donde nos encontramos. Dios sabe cómo liberar nuestra alma. La primera cosa que va a suceder cuando empezamos a orar es que tu alma, mi alma, va a experimentar liberación. Y cuando tengamos libertad, vamos a tener paz. Cuando tengamos paz, vamos a tener la seguridad de que Dios nos está dando la victoria.
Y entonces iremos y enfrentaremos al mundo, enfrentaremos lo que tengamos que enfrentar, sabiendo que Dios está con nosotros. Esa es la segunda cita. Y tengo tiempo para leer un tercer pasaje que nos ayuda a entender la vida de oración. Con esto vamos a ir acabando. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Vamos a hablar un poquito de Elías. Primera de Reyes 18, del 41 al 46. Dice así: Entonces Elías dijo a Acab: Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, monte, otra vez el monte. Cada que tú leas la palabra montaña, monte en la Biblia, está haciendo referencia en un sentido espiritual a la oración. Cuando Dios nos habla del monte, sube al monte, dice, hay pasajes que hablan de eso. Sube al monte, nos está haciendo la invitación a una vida de oración. Versículo 42, me quedé aquí a la mitad. Bueno, déjenlo leo, 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, aquí está la oración, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: Sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: No hay nada. Y él volvió a decir: Vuelve 7 veces. La séptima vez dijo: Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: Ve y di a Acab: Unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Una vida de lo sobrenatural. En lo personal, cada vez que yo leo la vida de Elías, a mí me impacta mucho, porque Elías era un hombre que siempre estaba en la presencia de Dios. Mira, solo vamos a retroceder una hojita en nuestra Biblia. En el capítulo 17, versículo 1, Primera de Reyes 17:1. Mira cómo dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, pon atención en eso: Vive Jehová, Dios de Israel. Ahora dice ahí: en cuya presencia estoy. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Y mira cómo se expresa: sino por mi palabra. Él está diciendo: va a volver a llover cuando yo lo diga. Va a volver a caer agua del cielo cuando yo lo ordene. ¿Qué le daba a Elías esta autoridad espiritual? ¿Por qué sentía esta seguridad de que cuando él hablara las cosas iban a suceder? Muy sencillo. Las frases atrás en este versículo dicen: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Eso significa en cuya presencia vivo. ¿Qué hacía Elías? Vivía en la presencia de Dios. Él pasaba tiempo en la presencia de Dios. Por eso es que este hombre a mí me impacta mucho. En verdad, siempre que leo a este hombre, yo aprendo mucho de él. Y me impacta y me gusta mucho su vida, porque su vida era una vida de oración. Era un hombre muy solitario.
¿Sabes qué hacía Elías? Se desaparecía de la gente y estaba en el monte orando solo. Pasaba días, horas y horas y horas y días en la presencia de Dios. Y cuando él bajaba al pueblo, cuando él venía al pueblo, entonces él ordenaba que las cosas sucedieran y las cosas sucedían. Él resucitaba muertos, él abría el río Jordán al golpearlo con su túnica. Él hacía cosas extraordinarias, porque cuando tú pasas el tiempo en la presencia de Dios, adquieres una autoridad espiritual para echar fuera demonios, para romper la opresión, para romper la enfermedad, para ordenarle a los demonios, y los demonios van a reconocer que tú has estado en la presencia de Dios. Pasar tiempo con Dios una y otra vez es lo que Elías hacía. Y el pasaje que leímos en el capítulo 18, del versículo 41 al 46, este pasaje, Elías, es la vivencia de Elías después de que hizo caer fuego del cielo. Bueno, en el capítulo 17, versículo 1 dice: por mi palabra no va a llover, y no llovió 3 años y medio. Elías ordenó: no va a llover hasta que yo lo diga, hasta que yo lo ordene. Y pasaron 3 años y medio y no llovió. ¿Y sabes qué pasó? El rey lo buscaba para matarlo, porque el rey lo culpaba. El rey le decía: por ti no ha llovido, porque tú dijiste. Y un día se presenta Elías con Acab y le dice: vamos a demostrar quién es Dios y vamos a saber la causa por qué no ha llovido. No ha llovido porque Israel claudica en 2 pensamientos. A veces adoran a Jehová, pero a veces adoran a Baal. Su corazón está en 2 dioses. Vamos a demostrar quién es Dios. Vamos a pedir fuego del cielo. Vamos a hacer un sacrificio sin ponerle fuego, y el Dios que responda con fuego, ese sea Dios. Juntaron los profetas de Baal, 450, hicieron un sacrificio, le oraban a Baal, pero Baal no respondía. Le pedían que cayera fuego del cielo, pero no cayó fuego del cielo. Entonces Elías al mediodía prepara el holocausto, repara un altar y construye un altar nuevo. Habla de oración. Esos altares hablan de oración. Un altar que estaba arruinado. Quiere decir que la iglesia, el pueblo de Dios ya no oraba. Y entonces Elías lo restaura y construye un altar nuevo y junta a los profetas de Baal y les dice: me toca a mí ahora hacerle sacrificio a Jehová. El Dios que responda por fuego, ese sea Dios. Y entonces hace su sacrificio y hace una oración que no dura ni un minuto. Ojo en esto, mis amados hermanos. Elías hizo una oración que no duró ni un minuto. Tú puedes leerlo en el capítulo 18. Su oración es algo así, dice: respóndeme Jehová, respóndeme, que sepa este pueblo que lo que estoy haciendo lo hago porque tú me lo mandaste. Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y en ese momento cayó fuego del cielo. ¿Cuánto tiempo me tardé en hacer esa oración? Ni un minuto. Y fue lo que Elías oró. Mira, quiero decirte algo. La gente, los líderes, los pastores que hacen oraciones largas frente a la gente, demuestran que no han pasado tiempo en el secreto con Dios. Elías hacía oraciones largas al estar solo, en la montaña, junto a los arroyos, abajo de un árbol. Elías pasaba días enteros orando, pero cuando él se presentaba ante el pueblo, hacía oraciones chiquitas. Y nosotros lo hacemos al revés. Viene la gente necesitada a la congregación y queremos hacer oraciones largas, como exhibiéndonos para que sepa la gente que estamos orando por ellos. Yo creo que debe ser al revés.
Las oraciones largas debemos hacerlas en el secreto con Dios. Cerrada la puerta, como dijo Jesús, cierra la puerta. Y cuando estés en el secreto, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Oraciones chiquitas frente a la gente, oraciones largas en el secreto con Dios. Esto es lo que Elías hacía. Y entonces Elías hace caer fuego del cielo. El pueblo vuelve su corazón a Dios. Elías toma a los profetas de Baal y los lleva al arroyo de Sisón y les corta la cabeza, los degolló. Luego le dice a Acab: bien, ya Jehová mandó fuego, bien, ahora voy a orar para que caiga la lluvia. Y entonces sube Elías al monte Carmelo a orar. Dobla sus rodillas, mete su cabeza entre sus rodillas, levanta su cabeza después de un tiempo, no dice cuánto, pero levantó su cabeza y le dice a su criado: asómate hacia donde está el mar y dime si ves nubes. Viene el criado y dice: no hay nada. Elías vuelve a insistir, vuelve a doblar sus rodillas, mete su cabeza entre las rodillas y vuelve a orar. ¿Cuánto tiempo? No dice cuánto tiempo, pero volvió a orar. Le vuelve a decir a su criado: asómate hacia donde está el mar. Vuelve a decir: no hay nada. Otra tercera vez vuelve a hacer lo mismo: no hay nada. Cuarta vez: no hay nada. Quinta vez: no hay nada. Sexta vez: no hay nada. Hasta la séptima vez, dice el criado Elías, allá a lo lejos se ve una nubecita del tamaño de la palma de un hombre. Y Elías dijo: ya está, la victoria está. Dile a Acab que prepare su carro y se eche a correr, porque si no la lluvia lo va a atajar. Va a caer un aguacero tan pesado que no va a poder salir de ahí. Dile que se vaya rápido a su casa. Y entonces Acab prepara su carro, una carreta jalada por un caballo, prepara su carro y empieza a correr con el caballo. Dice que en un momento los cielos se oscurecieron de la nada y cayó un aguacero tan fuerte. Y dice: Elías tomó su cinturón, ciñó sus lomos, dice, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, y Elías corrió más rápido que Acab con su caballo, con su carreta. Eso es sobrenatural, mis hermanos. ¿Cómo entramos a la vida sobrenatural? A través de la oración. Tú no puedes experimentar los milagros si no pasas tiempo con Dios. Nuestras oraciones tan débiles que hacemos: Señor, sáname, Señor, libérame, Señor, bendíceme, Señor, dame trabajo, Señor, haz un milagro, Señor, quita la opresión de mi vida. Y creemos que con oraciones tan chiquitas que hacemos estamos ganando la victoria. Y luego a eso añádale que hoy oré, mañana no oro, pasado no oro, el miércoles no oro, el jueves medio me acuerdo, hago una oración chiquita otra vez y medio me animo un poquito, y luego el viernes no dejo de orar otra vez, el domingo, el sábado dejo de orar, el domingo me acuerdo que es día de venir a la iglesia y paso un tiempito con Dios. Y ahí nos la vamos llevando, a veces sí, a veces no, a veces sí, a veces no. Somos tan inconstantes que no hemos tenido fuerza de mover el cielo. La oración mueve el cielo. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, yo quise plantar esto en el corazón porque en verdad les comentaba que anoche tuve este sueño y sentí mucho impacto en mi corazón al soñarlo. En el sueño yo le decía a otra persona, yo le decía: tenemos que aprender a pasar tiempo con Dios. Y le decía específicamente horas. Yo le decía horas. Esta persona se reía de mí y me decía: no, cada quien su asunto. Y entonces yo le decía: no hemos aprendido a pasar tiempo con Dios. Ahora entiendo por qué vivimos en derrota continua. Yo te quise poner eso en la mente. Dios no planeó ni una sola derrota para ti.